Conmemoración de todos los fieles difuntos. La Iglesia de Cristo se compone de la Iglesia triunfante en el cielo, la Iglesia militante en la tierra y la Iglesia purgante en el purgatorio. Nuestro amor debe extenderse a todos los miembros de Cristo, ya que ese amor por Él nos une con todo su cuerpo místico y nos lleva a compartir las penas y la felicidad de todos sus miembros. El dogma de la comunión de los santos supone la comunicación de ciertas buenas obras y la existencia de una relación entre todos los miembros de Cristo. Con los santos del cielo estamos unidos en la gratitud y alabanza por la corona que Dios les ha concedido, así como en el fruto de su intercesión por nosotros. La fiesta de todos los santos está precisamente consagrada a celebrar nuestra comunión con los elegidos del cielo. En la celebración de esta fecha, la Iglesia militante subraya la comunión con la Iglesia purgante cuando implora la divina misericordia en favor de las almas del purgatorio. Por su parte, las almas del purgatorio ruegan ciertamente por nosotros, aunque la Iglesia no acude jamás a su intercesión en las oraciones de la liturgia, porque la práctica de los primitivos cristianos y la tradición no hablan expresamente de tal intercesión. Es cosa buena y santa orar por los difuntos. Es cosa santa porque es agradable a Dios, a cuyos ojos no puede haber sacrificio más honroso y dulce que el sacrificio de la caridad y compasión espirituales. Las almas del purgatorio son heredadas del cielo, están seguras de alcanzarlo y sus nombres están escritos en él. Pero antes tienen que purificarse totalmente, sufriendo con paciencia las penas que han merecido por sus pecados. La aversión que Dios tiene por el menor pecado es tan grande que su infinita justicia y santidad no pueden soportar ninguna mancha. Pero la misericordia de Dios le mueve a recomendarnos que prestemos a las almas del purgatorio, que son hermanas nuestras en Jesucristo, la ayuda de caridad que está en nuestra mano ofrecerles. Si la caridad compasiva para con todos los que sufren, aun para con los que menos la merecen, es uno de los principales elementos del espíritu cristiano, ¿cuánto más lo será la caridad para con quienes se hallan en necesidad espiritual y carecen de medio para salir de ella, sobre todo si se tiene en cuenta que tal vez estamos unidos a ellos con los lazos del parentesco o de la amistad? La costumbre de ofrecer el santo sacrificio por un difunto en particular existía desde mucho antes de que se instituyese la conmemoración de todos los fieles difuntos. El primer documento que habla claramente de esta conmemoración data a mediados del siglo IX, época en que los monasterios empezaron a conmemorar colectivamente en diversas fechas a sus miembros y bienhechores difuntos. A principios del siglo IX, San Amalario establecía ya una relación entre la fiesta de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos, que escribía en su obra De Ordine Antiphonari: después del oficio de los santos, puse el de los difuntos, ya que muchos de ellos no van directamente a reunirse con los bienaventurados del cielo. Es muy posible que San Odilon de Cluny haya recordado este pasaje 2 siglos más tarde, al ordenar que todos los monasterios que él dirigía conmemorasen el 2 de noviembre a todos los fieles difuntos, recitando el oficio de muertos y celebrando misas de requiem. En todo caso, como lo dijimos antes, para entonces ya estaba muy extendida la idea de una conmemoración colectiva de los difuntos. Por ejemplo, en el año 800 los conventos de San Galo y Reichenau establecieron en acuerdo mutuo para orar conjuntamente por los difuntos de ambos monasterios. Además de orar por cada uno de los difuntos en el momento en que se recibía la noticia de su muerte, ambas comunidades acordaron orar cada año, el 14 de noviembre, por todos los religiosos fallecidos en ellas. Cada sacerdote debía celebrar 3 misas, y los que no lo eran estaban obligados a recitar el Salterio íntegro. Es digno de notarse que el 14 de noviembre comenzaba en Irlanda la llamada Cuaresma de Moisés, y que el monasterio de San Galo había sido fundado por monjes irlandeses. Rodolfo Glaber y otros cronistas posteriores refieren la extraña historia de un monje que oyó los gritos de rabia de los demonios, que se quejaban de que las oraciones de los monjes de Cluny les arrancaban de las manos a las almas que estaban atormentando. Se dice que al enterarse de la noticia,
San Odilon decidió publicar el famoso decreto que acabamos de mencionar, pero lo cierto es que el texto del decreto no hace alusión alguna a esa leyenda y dice simplemente que, como la fiesta de todos los santos se celebraba ya en toda la iglesia, debían los monjes conmemorar con cariño y afecto a todos aquellos que habían muerto desde el principio hasta el fin del mundo. Poseemos un relato muy detallado acerca de la forma en que se aplicó en vida de San Odilon este decreto en el monasterio de Farfa, cerca de Spoleto. Según parece, la costumbre se difundió ampliamente y con rapidez, aunque no se conserva ningún documento pontificio que la haya extendido a toda la cristiandad. Por otra parte, la Commemoratio Animarum del 2 de noviembre no se encuentra comúnmente en los calendarios y martirologios, sino hasta 2 siglos después. Se puede ilustrar muy bien este punto con el caso de Canterbury. Hacia el año de 1075, el arzobispo Lanfranco promulgó ciertos decretos que obligaban a los monjes benedictinos. En ellos hacía hincapié en la misa solemne de Requiem del 2 de noviembre y mandaba que, la víspera, se echasen a vuelo las campanas y prescribía otros ritos. Sin embargo, aunque se conservan 4 o 5 calendarios de Canterbury que datan de los siglos XII o XIII, ninguno de ellos menciona dicha celebración. En cambio, en el Martirologio Protadio, compuesto en Besançon a mediados del siglo XI, se habla claramente de la solemnidad del Día de los Difuntos. Parece cierto que el privilegio que tenían desde antiguos los sacerdotes en España y sus dominios para celebrar 3 misas el Día de los Difuntos se originó en el monasterio de los dominicos de Valencia, donde existía ya en los primeros años del siglo XV. En dicho monasterio estaban sepultados muchos personajes notables, de suerte que solo era posible satisfacer a la demanda de misas que se encargaban con motivo del Día de los Difuntos, permitiendo a los frailes celebrar 3 días en esa fecha. Según parece, las autoridades locales empezaron por tolerar ese abuso, que más tarde se convirtió en costumbre admitida. Finalmente, Benedicto XIV ratificó esa práctica y la extendió a todo el reino en el año 1748. En 1915, durante la Guerra Mundial, Benedicto XV hizo extensivo el privilegio a toda la Iglesia de Occidente. Los armenios conmemoran especialmente a los difuntos el domingo de Pascua, lo cual constituye un símbolo muy hermoso.